Bendiciones en el poderoso nombre de Jesús. Bienvenidos a este su espacio creado para la edificación de nuestras vidas. 5 preguntas con. En este día nos encontramos con el pastor Jairo Araujo, un siervo, como siempre le digo, delante de Dios muy humilde, administrador de la gracia del Señor, quien pastorea en nuestra Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia, en Séptima Pastos. Lo volvemos a tener en nuestra casa, amén. No queremos soltar al pastor Araujo, esta es su casa, un documentalista, con grandes dones y talentos para el Señor también. Escribe poemas para el Señor, maravilloso. Y hoy nos va a estar hablando acerca de la toma de decisiones con un tema pero muy importante para usted, para su vida. Locas decisiones de un rey. Amén, amén. Bien, primero quiero darle gracias a Dios por este privilegio tan especial que Él me concede a través de su sierva, hermana Irene de Corona. Dios le bendiga ricamente por esta gran visión. Se lo he dicho en algunas ocasiones, es una sierva de Dios que Dios llamó con propósito, y el propósito es expandir el nombre del Señor Jesucristo a muchas personas y de diferentes maneras. Para mí es un privilegio ser parte de este programa especial que comienza titulado 5 preguntas con. Para mí un gran privilegio, un honor. Doy gracias a Dios y a usted una vez más, querida sierva de Dios, por esta oportunidad. Y como lo acaba de mencionar nuestra estimada hermana, hoy tocaremos un tópico, una temática, un tema de gran relevancia, porque definitivamente, como veremos en el desarrollo de este programa, veremos que tiene efectos de mucho calibre, de mucho nivel, que pueden llegar a afectar no solamente nuestro presente, sino también aún nuestra eternidad, las decisiones. Por eso, en esta ocasión hablaremos bajo el tema locas decisiones de un rey. Hablaremos sobre 2 aspectos, en resumen, que tienen que ver con el poder de las decisiones, es decir, acerca de que las decisiones pueden tener efectos, pueden tener repercusiones, pueden tener consecuencias. Un predicador dijo que hay decisiones que marcan generaciones. Hay decisiones que pueden marcar no solamente personalmente, sino también generacionalmente. Otro predicador decía que lo que somos hoy es el resultado de nuestras decisiones de ayer. Por esa razón debemos aprender a decidir correctamente. Y también debemos entender que las decisiones tienen inevitablemente efectos. Esto es algo que no podemos olvidar. Las decisiones que tomemos tienen efectos de manera inevitable. Hay efectos que pueden convertirse en efectos devastadores o también en efectos de gran bendición. El ser humano tiene una facultad dada por Dios llamada libertad de decisión, de escogencia, libre albedrío, y ese libre albedrío literalmente es lo que nos lleva a nosotros a ser responsables de las consecuencias que debemos asumir. Y no solo eso, cuando el ser humano toma decisiones que no son tomadas sabiamente ni direccionadamente, entonces el hombre debe asumir tremendas consecuencias. De eso estaremos hablando entonces en este programa sobre locas decisiones de un rey. Amén, pastor Araujo. Amén. Impresionante tema. Gracias por su palabra y por esa hermosa introducción. Amén, que nos anima a continuar allí en línea, conectados, viendo qué más nos tiene el Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a entrar en materia porque el programa se llama 5 preguntas con, en este caso con el pastor Jairo Araujo. Amén, qué bendición. Y la temática de nuestro programa precisamente es hacer 5 preguntas claves acerca de este importante tema. Primera pregunta para usted, pastor Araujo, para el día de hoy. Amén. ¿Por qué el tema locas decisiones de un rey? Bien, apreciada sierva de Dios. Esa primera pregunta es clave acerca de por qué el tema, precisamente locas decisiones de un rey. Pues vamos a
fragmentar un poco la pregunta para poder responder concretamente. Número uno, cuando hablamos de un rey, debemos saber a qué rey nos vamos a referir. En este caso, hablaremos sobre un rey de la época monárquica de Israel llamado Saúl, realmente el primer rey de Israel, un hombre que tenía un gran llamado, un gran futuro, un gran ministerio, pero debido a locas decisiones, cuando hablo de locas decisiones, me refiero a decisiones que fueron tomadas sin razonamiento, sin sentido común, sin direccionamiento, fuera de toda base, de toda dirección, de toda luz del espíritu, de la palabra. Y realmente este rey Saúl, cuando vamos a una de las peores decisiones que él tomó, estas respuestas que estoy seguro, amados hermanos, que ustedes van a observar este material, le van a beneficiar, le van a servir para su vida práctica. Porque como veremos con este rey llamado Saúl, el problema de Saúl, en el cual la mayoría nos enfocamos, está en 1 de Samuel, el capítulo número 15. Pero cuando vemos de manera minuciosa la vida de este rey Saúl, encontraremos que el problema de tomar decisiones locas, es decir, desenfrenadas, fuera de sí, fuera de raciocinio, no era un problema nuevo en la vida de Saúl. Les voy a leer solo un versículo para darle un poco de fundamento a lo que estamos diciendo. En 1 de Samuel capítulo 13, versículo 13, la Biblia dice de la siguiente manera: entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Escuche eso, locamente has hecho. Y luego dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Luego dice, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ahora, esto fue en el capítulo 13, pero en el capítulo 15, otra vez vemos a este rey tomando decisiones terribles. Y no solo una, aunque nos centramos en la desobediencia, él decidió desobedecer deliberadamente a Dios, pero voy a destacar dentro de unos momentos varias decisiones que están intrínsecas, que están ahí conectadas realmente, y vamos a analizar los problemas de Saúl. Cuando hablamos de esto, de locas decisiones de un rey, entonces hablamos de que él era un hombre con muchos problemas, y a veces nos enfocamos en los problemas de él, como que era un hombre lleno de celos, lleno de odio, que no tenía la dirección de Dios, que no tenía la presencia de Dios. Pero el peor problema de él, más que eso, incluso más que en algún momento estuvo siendo atormentado por un demonio, por un espíritu malo, el peor problema fue siempre que nunca supo aprender a tomar decisiones correctas. Y el estudio y este conversatorio estará basado en 1 de Samuel, capítulo 15 en adelante. Amén, gloria a Dios. Segunda pregunta, Pastor Araujo. ¿Por qué es tan importante la obediencia a Dios en la toma de decisiones? Amén. Gracias, querida hermana. Es bien importante tener en cuenta esa pregunta acerca de por qué es tan importante aprender a tener en cuenta a Dios en la toma de decisiones. Cuando hablamos de tener en cuenta a Dios a la hora de tomar decisiones, el ser humano por naturaleza, algunos dan diferentes datos estadísticos, algunos dicen que entre 500, entre 1000, 2500, bueno, hay diferentes datos de que el ser humano toma decisiones en el día. Estamos hablando de que el ser humano desde que se levanta toma decisiones, pero hay decisiones que marcan generaciones, pero aún las decisiones más pequeñas pueden causar una especie de efecto dominó, algo así cuando empieza algo muy pequeño y puede ir provocando algo muy grande. Puede usted sembrar como un vientecito y luego puede cosechar como un torbellino del cual habla la palabra de Dios a causa de decisiones. Ahora, si volvemos al aspecto del personaje en cuestión que hemos tomado de manera de ejemplo, un ejemplo que no es digno de imitar en realidad, sino un ejemplo digno de evitar, como lo es ese personaje, el rey Saúl. Él en solamente el capítulo 15, y por eso veremos por qué es tan importante tener en cuenta a Dios a la hora de tomar decisiones. Y cuando hablamos de tener en cuenta a Dios a la hora de tomar decisiones, hablamos de que nuestras decisiones le resulten agradables a Dios, uno. Número dos, que le resulten realmente
como un olor grato a Dios porque han sido tomadas en oración. Muchas veces nosotros tomamos decisiones guiados por emociones, mas no por oraciones, mas no por direccionamiento. Y eso lleva a la crisis, al caos, a la hecatombe. En el capítulo 15 de Primera de Samuel, yo solamente le voy a enumerar rápidamente 10 decisiones terribles que él tomó. Por ejemplo, en el versículo 9, decidió desobedecer a Dios y no obedecerle a cabalidad. Dios le había dado un mandamiento que era absoluto, debía hacer un exterminio basado en la ley del talión de la época, que era que cuando alguien hacía algo malo o cometía un crimen, la forma de solventar ese crimen era ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, y los amalecitas habían matado a los de Israel, habían sido criminales, los amalecitas eran salteadores del desierto, habían despojado de bienes a muchas personas, habían asesinado sin piedad a mucha gente, entre ellos habían sido enemigos acérrimos número uno del pueblo de Israel. Por esa razón, Dios da la orden absoluta y dice que se extermine, que se desarraigue de la faz de la tierra a estos personajes llamados los amalecitas, pero la decisión terrible de Saúl fue no obedecer a cabalidad. Él decidió obedecer a medias. Él dijo, voy a matar a algunos, voy a dejar a otros, y lo peor de todo, que perdonó la vida del rey Agag. Y como veremos al final de este conversatorio, las consecuencias fueron terribles, fueron nefastas, no solo para él, sino para el mismo pueblo judío. Años después, aún 2500 y casi 3000 años después, las consecuencias de las desobediencias de este personaje que no decidió obedecer a Dios siguen vigentes. Ahora, en segundo lugar, en el versículo 9, decidió perdonar la vida del rey Agag. En el versículo 12, decidió levantarse un monumento en honor a sí mismo. Es decir, después de ser un desobediente, esperaba que la gente le aplaudiera su desobediencia. Y no solo eso, sino que el texto sagrado dice en 1 Samuel capítulo 15, versículo 12, que él levantó un monumento. Hay una versión que dice en honor a sí mismo. Es decir, él quería tomar decisiones y que la gente lo aplaudiera, aun cuando su decisión había sido desobedecer la voz de Dios. Aparte de ello, vemos que él decidió ser hipócrita. En el versículo 13, él, a pesar de que había desobedecido, seguía saludando como un cristiano y le decía a Saúl palabras que solo pronunciaba un hombre temeroso de Dios. Léase ahí el versículo 13. También decidió echarle la culpa a otros de sus decisiones. Cuando fue confrontado, y ese es un error que el ser humano tiene, y es tratar de echarle la culpa a otros por sus propias decisiones. Decidió justificarse a sí mismo, decidió ignorar de dónde Dios lo sacó, decidió menospreciar el juicio de Dios, decidió fingir arrepentimiento. Incluso en el versículo 24 aparece una decisión que es fingir arrepentimiento. Y en último lugar, decidió agradar al pueblo antes que a Dios, en el versículo 24 al 30. Así que, amados, el punto clave de esta pregunta es que es supremamente importante tomar decisiones que agraden a Dios, porque a la postre los principales afectados seremos nosotros cuando Dios no es tenido en cuenta. Recuerde la palabra que dice, separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Tercera pregunta. ¿Algunas consecuencias de tomar locas decisiones? Amén. Bien. Teniendo en cuenta entonces lo que acabamos de mencionar, vemos que este personaje, a causa de sus locas decisiones, como acabamos de observar ahí en breve, como en esta cápsula, en este conversatorio, vemos que esta pregunta clave realmente nos lleva ahora, en este tercer lugar, a entender que todas las decisiones tienen necesariamente consecuencias. Pero escuche, una de las razones por las cuales debemos tener en cuenta esto es porque cuando Dios es tenido en cuenta en nuestras decisiones, los principales beneficiados vamos a ser nosotros y aún nuestros seres amados.
vemos que en el caso de Saúl, recuerden que siempre vamos a tomar como ejemplo a este personaje para luego aplicarlo a nuestro presente. En el caso de Saúl, a causa de sus locas decisiones, él fue rechazado por Dios. A la postre, perdió todos los beneficios, prerrogativas y beneficios que tenía espirituales. Su presencia, la presencia de Dios se apartó de Saúl finalmente. Un espíritu malo enviado por parte del Señor lo atormentaba, según 1 Samuel 17, 14 al 23. Vemos que las locas decisiones de Saúl llevaron a este hombre a ser un hombre poseído por los celos. Tenía un odio diabólico e incontrolable, acompañado de deseos asesinos en los capítulos 18 y 19 de 1 Samuel. Y vemos que algunas de las consecuencias, que voy a enumerarle rápidamente, y si las aplicamos a nuestra vida, cada vez que tomemos decisiones fuera de la voluntad de Dios, inevitablemente eso también se aplicará a nosotros. Por ejemplo, vemos en el caso de Saúl que una de las consecuencias terribles fue perder la presencia y la dirección de Dios en su vida. Muchas personas han decidido tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios y al hacer eso pierden no solo la dirección de Dios, no solo la bendición de Dios, sino también esa luz que viene de Dios. Y por eso se hallan envueltos siempre en problemas. Se casan sin la dirección de Dios, entran en un negocio sin la dirección de Dios, hacen alguna cosa relevante en la vida sin la dirección de Dios y luego asumen las consecuencias, luego ven las hecatombes, los problemas desatados en su vida. Vemos que él también perdió el control de su propia vida y ahora estaba controlado por un ente del mal. Eso le pasó a Saúl. Cuando una persona decide lejos de la voluntad de Dios, una de las consecuencias es estar totalmente fuera del control del Espíritu Santo y estar controlado por cualquier cosa, no necesariamente solo por un demonio, pero muchas veces están controlados por su odio, por su rencor, por sus sentimientos, por sus emociones, mas no por la dirección y la voz del Espíritu Santo. También perdió el respeto por lo sagrado. Vemos que él perdió el temor a Dios en algún momento de su vida, lo que él llevó a, o lo que lo llevó en este caso incluso a asesinar a algunos sacerdotes posteriormente. Lo llevó a consultar una divina, a consultar el ocultismo. ¿Por qué? Porque cuando una persona empieza a tomar decisiones que aparentemente eran simplemente para él, según el concepto de Saúl, no eran tan relevantes, no fue tan grave, lo llevó finalmente a hacer todo lo que Dios abomina. Y también cuando Dios ordena algo, generalmente es porque quiere evitarnos algo peor. Y qué bueno que nosotros entendamos eso. Cada vez que vamos a tomar una decisión, ya sea usted joven, una mujer, un casado, un soltero, un líder, un ministro, un pastor, siempre tengamos en cuenta ese principio. Que cuando nosotros veamos en la palabra de Dios algo muy evidente, muy claro, que apunta a que lo que vamos a decidir está bien o está mal, entonces debemos tener en cuenta ese principio. Que no nos pase lo que le pasa a muchos hoy en día, lamentablemente, y es que ellos pretenden tomar decisiones primero y luego, cuando ven que el mundo se les viene encima, entonces buscan ayuda de Dios, buscan la dirección de Dios. Pero lo correcto sería, antes de tomar decisiones, número uno, oír la voluntad de Dios, la palabra de Dios, el consejo de alguien sabio y luego no ser dominado por meras emociones, sino por la dirección del Espíritu de Dios y la sabiduría, la prudencia. Prosigamos. Cuarta pregunta, Pastor Araujo. ¿Cuál es nuestro deber con Dios a la hora de tomar decisiones? Amén. Muy bien, muy bien. Esa pregunta creo que es muy clave porque nos lleva a, una vez más, a ahondarnos un poquito en este asunto. Pudiésemos resumirlo de la siguiente manera, de una manera muy práctica. El principal deber, y escuche bien, el principal deber que el ser humano, ya sea un hijo de Dios o aún la gente que son solo criaturas de Dios o no son hijos de Dios, todo ser humano ha recibido el beneficio, el privilegio de Dios de poder tomar decisiones. Pero el deber del ser humano es, número uno, tener en cuenta que cada vez que el ser humano toma decisiones, sobre
todo cuando estas decisiones tienen que ver con el orden espiritual, entonces el ser humano debe rendir cuentas a Dios. Rendirle cuentas al Creador, rendirle cuentas a Dios es una de las principales, escúchenme bien, de las principales responsabilidades. Ya hablamos de que el ser humano puede tener consecuencias, pero aparte de tener consecuencias, el deber del ser humano es rendirle cuentas a Dios. Si le damos un poquito más, digamos, de fundamento a esta respuesta y nos enfocamos en ese rey que tomó decisiones locas, vemos que él decidió en alguna ocasión empeñarse, en alguna ocasión en hacer siempre lo contrario a la voluntad de Dios. No solamente le bastó con desobedecer el mandato de eliminar a todos los amalecitas, sino que posteriormente, como resultado, como un efecto dominó de todo esto, vemos que posteriormente se empeñó en matar a David una y otra vez, pero vemos que Dios mismo se lo impidió, prácticamente Dios detuvo. Primera de Samuel 19, 18 al 24. Este loco rey seguía en su empeño asesino, movido por el odio, y en alguna ocasión decidió irrespetar lo sagrado. Léase lo que dice el capítulo 22 de Primera de Samuel y observará cómo los sacerdotes de Nob fueron asesinados por Saúl, un hombre que con una sola decisión, porque el problema de las decisiones es que una mala decisión puede llevarte a otra mala decisión y a otra peor y a otra peor y luego te hunde en un problema terrible. Aparte, vemos que este personaje terminó matando a gente inocente, como eran los sacerdotes, y además gente de orden sagrado. Cuando alguien entonces no respeta a Dios en sus decisiones, menos respetará a los hombres, aunque sean hombres de Dios. Es decir, es importante tener en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Vemos que él decidió añadir pecado a pecado. El mismo pasaje, la historia de Primera de Samuel nos muestra cómo él cada vez se iba hundiendo más. ¿Qué podemos decir entonces? Que si decidimos no escuchar, no oír, ni obedecer a Dios a la hora de tomar nuestras decisiones, cuando tenemos oportunidad de hacerlo, entonces aquí puede pasar algo terrible. Y es lo que pasó en Primera de Samuel capítulo 28 del 5 al 7. Para Saúl, cuando él tuvo la oportunidad de tomar decisiones bajo la dirección de Dios, él no aceptó ni aprovechó ni valoró esa oportunidad, sino que hizo lo que quiso hacer, lo que le dictaba su querer, su gusto, su capricho. Pero cuando él quiso tocar los cielos se le habían cerrado. La Biblia dice que ya Dios no le respondía ni por Urim, ni por profetas, ni por sueños. Ya no había respuesta, pero se le abrieron las puertas del infierno. Se le cerraron las puertas del cielo, pero se le abrieron las puertas del infierno. Vemos, por ejemplo, cómo él termina consultando a la divina de Endor, termina practicando necromancia, que es evocar espíritus de muertos, termina subiendo un espíritu del abismo, y literalmente vemos cómo este hombre se veía cada vez más envuelto en sus problemas. Entonces la peor decisión de él fue desobedecer deliberadamente a Dios, sin darse cuenta que, como acabamos de escuchar en esta pregunta, el principal deber de él era al final rendirle cuentas a Dios por su decisión. Y él pasó de consultar en un tiempo pasado a Jehová Dios y terminó consultando al ocultismo. Eso es entonces el problema terrible de esto, y es que una mala decisión puede llevarnos a muchas otras malas decisiones que generalmente lo único que llevan es al ser humano a hundirse más. Y lastimosamente eso es lo que está pasando en muchos jóvenes hoy, muchos adolescentes hoy, muchos hermanos, ya sean adultos o de cualquier edad, que al tomar decisiones le preguntan a todo el mundo menos a Dios, no consultan a Dios y luego ven sobre su vida todos los efectos negativos y consecuencias. Quinta y última pregunta. ¿Cuál es el aprendizaje que nos deja este tema? Bien, habrían varias conclusiones que sacar y obviamente quiero concluir con lo que comenzamos. Quiero resumirle en pocas palabras lo terrible que sucedió. Según Saúl, si usted le preguntaba a Saúl, Samuel mismo lo confrontó siendo un profeta de Dios, y Saúl llegó al atrevimiento, al descaro
de decir que él había obedecido a Dios. Es decir, él sabía que no había obedecido a Dios como Dios había dicho, pero él llegó a decir, sí, acabé con todos los amalecitas. Pero ¿qué sucedió? Le perdonó la vida al rey Agag. Ahora, se lo voy a resumir. Lo que voy a decirle ahorita es supremamente importante. Escuche bien. Se lo resumo de esta manera. La tradición judía menciona, y hay evidencia para eso en la misma Biblia, que Agag, el rey, no solamente fue perdonado por Saúl, sino que Saúl le permitió tener acceso a una mujer a la cual al final la embarazó, procreó en ella y dejó la genética de los de Agag, dejó la genética amalecita de los que odiaban al pueblo de Dios, dejó esa genética, dejó ese linaje. Lo terrible es que hay una pregunta retórica que podemos hacerle. Si Saúl mató, según él, a todos los amalecitas malvados, en 1 Samuel 15, porque eso era lo que él decía, yo acabé, exterminé con todos. Entonces, ¿por qué en 1 Samuel 30, del 1 al 2, en el mismo libro, vemos que David tuvo que destruir a una cantidad de amalecitas despiadados y ladrones que se habían escapado y de los cuales habían escapado los jóvenes en 1 Samuel 30, 16 al 18? Aquí vemos que habían los amalecitas, todavía estaban vivos y haciendo sus fechorías, haciendo sus maldades, atacando al pueblo. Pero si usted le preguntaba a Saúl, él decía, yo obedecí, yo decidí hacer la voluntad de Dios completa según él. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que si usted analiza en la Biblia, tiempo después, en 2 de Samuel, usted encontrará también que cuando Saúl, al final, la peor decisión que él toma en medio de una guerra es intentar suicidarse, él se traspasa, pero vemos que antes de ser colgado, antes de llegar a las consecuencias nefastas que él tuvo, él, según 1 de Samuel o 2 de Samuel, capítulo 1, vemos que apareció un joven amalecita diciendo y trayendo pruebas de que él había rematado, digamos, a este hombre que intentó suicidarse. Vino un hombre que lo remató, que acabó con él. ¿Quién era? Un joven hijo de una amalecita. Es decir, quiere decir esto que cuando nosotros al tomar decisiones no tenemos en cuenta la voluntad de Dios, como lo hizo él, Dios le había dicho, extermina a todos los amalecitas. Él decidió perdonar la vida del principal, el rey Agag. La genética de ellos seguía vigente. Los personajes estaban allí y finalmente la historia de Saúl termina ¿de qué manera? De una manera terrible. Cuando una amalecita, según la Biblia misma lo dice, lo remató. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos en cuenta a Dios vamos a ver consecuencias. Pero no todo termina allí. Les resumo esto. Vemos que años después, en la historia de Esther, aparece algo que es impresionante. Un hombre llamado Amán Agageo. Amán Agageo, descendiente del rey Agag. Amán Agageo se convirtió en enemigo acérrimo del pueblo de Israel. Él procuró exterminar por completo a los israelitas. Y existen evidencias incluso de personajes de alto nivel, estudiosos. Vemos, por ejemplo, que en la historia, cuando usted hace un rastreo, estoy tratando aquí de resumirle rápidamente eso, años después, fueron más o menos 450 años después de que Saúl desobedeció, que apareció el linaje de ese rey que le habían perdonado la vida a través de Amán Agageo, recuerde, Agageo, de Agag, descendiente de este personaje, y él decidió despiadadamente, de manera literal, acabar con los judíos. Ya porque Dios los guardó, no fueron exterminados. Dios hizo algo allí a través de Esther, de Mardoqueo, del ayuno, pero algo más. Los expertos han demostrado que más o menos 2800 años después, escuche, por eso estamos hablando del poder de las decisiones y de locas decisiones de un rey. Este hombre tomó decisiones tan terribles que para él fue simplemente, le perdoné la vida a un hombre, pero no se daba cuenta lo que Dios quería evitar. Años después se iba a levantar un Amán que quería matar y masacrar al pueblo. Y los expertos han mostrado, por ejemplo, un rabino judío llamado Joseph Chaim Sonnenfeld, él identifica y rastrea, escuche esto, el linaje de Adolfo Hitler. Yo sé que usted sabe quién es Adolf Hitler, y cuando se investiga el linaje de Adolfo Hitler,
todos rastrean el origen de ese personaje literalmente hacia la época de los amalecitas. Se sabe que los de Alemania descienden de los amalecitas, lo que quiere decir que cuando Saúl decidió desobedecer a Dios, decidió perdonar lo que Dios no perdonaba, lo que Dios quería era impedir que años después un Adolfo Hitler asesinara por lo menos 6 millones de judíos, que es lo que usted sabe en la historia. ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿Cuál es el aprendizaje que podemos sacar de todo esto? Que cuando usted tome decisiones, nunca menoscabe sus decisiones, nunca piense que no es tan importante, porque una cosa pequeña puede llevar a otra más grande y a otra más grande y a otra peor. Eso sucedió con este personaje. Él pensó, simplemente le estoy perdonando la vida al rey Agag, no pasa nada. Pero no se dio cuenta que años después, uno de esos descendientes de Amalek, de amalecitas, iba a rematar, iba a profanar su propio cuerpo. Años después, una amalecita iba a intentar acabar con todos los judíos. Años después, otro descendiente de los amalecitas iba literalmente a asesinar millones de judíos en lo que le llamaron la solución final o el holocausto en las cámaras de gas. Y años después, todavía hace poco, uno de esos descendientes en este año 2020 dijo que él iba a acabar con Israel, iba a convertir en polvo 2 ciudades de Israel. ¿Por qué? Porque ese linaje terrible fue decisión de un hombre perdonarle la vida a uno de ellos, y esta gente sigue haciendo estragos hasta el día de hoy. Por eso es tan importante, amados, que entendamos que no podemos pensar que una decisión de ahora es tan insignificante que no puede afectarnos en el futuro. Sobre todo, debemos entender que hay decisiones que me afectan personalmente, pero hay decisiones que pueden afectar generaciones, como le pasó a Saúl. Las decisiones locas de un rey. Amén, gloria a Dios. Sustancioso, amén. La edificación y la palabra de Dios concisa en esta hora. Quien les habló, su servidora, hermana Irene Barrera de Corona, y estas fueron 5 preguntas con.